Bueno, mi nombre es Natalia Díaz, yo soy directora y librera de librería Pío 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 Pa, que es una librería online, no tenemos una sede física y comenzamos el año pasado, en noviembre del 2016, 17. Y bueno, eso es nuestro recorrido. Principalmente partimos porque yo tengo un hijo que tiene 3 años, un poquito más de 3 años, y cuando lo tuve él comenzó todo este descubrimiento como del mundo de la literatura infantil. Yo soy profe de lenguaje y estudié licenciatura en literatura. Entonces, para mí el mundo de la literatura es como desde donde yo me formé y todo. Y cuando tuve mi hijo descubrí el mundo de la literatura infantil y para mí fue como no sé, como una explosión de cosas que yo no conocía tanto, que las conocía muy someramente, y ahí de a poco fui como descubriendo por dónde iba mi interés. Yo creo que intentamos elegir literatura pensada para niños, digamos, pero de calidad literaria y estética, que yo creo que es como lo principal diferencia. Intentamos siempre como seleccionar los libros, no tanto como desde lo que está de moda, sino desde lo que a nosotros nos hace sentido, como yo estoy formada en literatura, entonces quizá tengo como otros conocimientos u otra base de conocimiento que me ayuda en el fondo como a pensar mejor cómo estoy eligiendo los libros, qué quiero hacer. No creo mucho en esto de que el libro tenga que tener un propósito, sino que más bien intento siempre como potenciar la parte literaria del libro, como qué fantasía está despertando. Yo creo que eso es lo que nos diferencia un poco, como buscar esa calidad. Partimos preguntando directamente a las familias. Creo que fue como la mayor como base de inspiración siempre han sido las familias. Tenemos como harto contacto con las personas con las que trabajamos. Yo siempre estoy preguntando qué les interesa, o voy a trabajar con esta editorial, entonces les tinca algo que hayan visto en el catálogo. Me parece que es súper importante como empoderar a las familias y a los profesores, a las personas que se ponen en contacto con nosotros, con cuáles son sus intereses en el fondo, como cuáles son los temas que están tocando. Tengo algo de conocimiento respecto, obviamente, que un niño de 5 años podría gustarle, no sé, los dinosaurios, los animales, son como temas globales que yo diría que a todos los niños prácticamente les gustan. Los deportes, qué sé yo, niños y niñas, digo, porque no quiero así diferenciar entre esto le gusta a los niños, esto le gusta a las niñas, personas, digamos. Pero me parece que es importante como tomar la voz de quienes están criando y quienes están educando finalmente, porque creo que ahí está la base de donde uno se inspira finalmente para todo lo que uno hace. Nuestro foco está más puesto en el libro álbum, casi siempre. Nos parece que es una herramienta como muy diversa y que permite distintos niveles, como que tiene muchas capas, como una cebolla, como que uno va sacando las distintas capas y puede ir como descubriendo distintas cosas. Y el libro álbum tiene como la riqueza visual de como encantar a los niños, sobre todo a los que están como más desencantados con la lectura, por toda esta como obligatoriedad de leer y todo. Me parece que el libro álbum entrega como esa herramienta de poder acercar al libro como desde la fantasía o desde las maravillosas ilustraciones que tienen, pero nos permite a los adultos, a los mediadores, a las profesoras, etcétera, trabajar como con las distintas capas que tiene el libro, porque en cada nivel cada niño o niña va a interpretar algo distinto. Entonces, un mismo libro que un niño o niña de 3 años puede ver de una X manera, probablemente un niño o niña de 8 o 9 años lo va a ver de una manera completamente distinta, porque sabemos que la lectura tiene directa relación con el contexto donde se recibe, el contexto de recepción y los conocimientos que las personas tienen respecto a la literatura, sus vivencias, etc. Entonces creo que el libro álbum es una herramienta súper importante y que estamos recién, yo diría, como entrando en el mundo del libro álbum. Todavía la novela es muy bien vista, como que es lo más importante la novela, y el libro con imágenes como que fueran libros para niños muy chicos. Y ahí es donde yo creo que hay como que trabajar en avanzar en eso, que es lo que están haciendo como los países más desarrollados finalmente.
España, por ejemplo, que tiene mucha más tradición literaria que nosotros, que ellos trabajan mucho más con el libro álbum que lo que hacemos nosotros. Entonces me parece que es una herramienta súper importante. Sin dejar de lado la novela, pero creo que el libro álbum es importante. En general, bueno, es que yo diría que niños y niñas buscan una cosa que muchas veces es distinta a lo que buscan como los adultos o las adultas que buscan los libros. Entonces, en general, adultos y adultas buscan muchos libros con valores, como apuntando a, no sé, como esos hábitos como de que se ingresó a la escuela, entonces como fomentar, no sé, la responsabilidad, la puntualidad, como cosas muy específicas. Y los niños y las niñas son más libres en sus intereses, entonces ellos, no sé, yo diría que los animales es como el tema transversal que tenemos hartas como enciclopedias, por ejemplo, de Amanuta, que es como la editorial en Chile que más trabaja como con animal y hace libros enciclopédicos. Yo diría que eso a los niños de esa edad es como lo que más les interesa, conocer los detalles como de cada animal, cómo se compone cada uno, los, no sé, distintos tipos de mariposas, por decir algo, los reptiles, qué sé yo. Como ese interés científico, yo diría que esa curiosidad como innata del ser humano, los niños la conservan toda su vida. Y me parece que el tema como ciencia es súper interesante para trabajar con los niños como la mezcla entre libro informativo y libro álbum, yo diría que es como perfecta en ese sentido. Y creo que son libros que tienen dos efectos, como uno es el niño o la niña que no ha sido muy como expuesto a los libros, cuando es más chico, digamos, en su casa, etcétera, y es como un descubrimiento para ellos, es como un entusiasmo total porque es un descubrimiento y no saben muy bien cómo manejarse en el libro, a veces les parece confuso o no entienden bien lo que están como leyendo, pero sí me parece que como, se maravillan en general. Y a niños y niñas que ya han tenido contacto con los libros desde que son pequeños, me parece que simplemente como que prolonga ese amor por los libros que ya sienten desde que son muy chicos, que es lo que yo veo con mi hijo, por ejemplo, que él desde muy chico siempre tuvo contacto con los libros, entonces para él ir a la biblioteca es un paseo semanal que para él es una cosa súper natural. Entonces los libros le encantan, son como un juguete más de todos los juguetes que tienen los niños, digamos. Por ejemplo, con esta niña que te digo yo, que ella ya tiene 6 años y siempre fue formada también como en esta misma casas con muchos libros y todo. Entonces ella en general cuando recibe un libro es como, oh, qué maravilloso regalo y todo el cuento, pero no hay una mayor como... no hay una diferencia, digamos, como radical entre lo que ya venían viendo y lo que están conociendo. Pero sí creo que el mayor impacto es para los niños que no tienen tanto contacto con los libros. Mira, yo igual creo que está como muy como de moda el libro que se relaciona como con las emociones, todo este rollo como del monstruo de colores, etcétera, como el emocionario y todo el cuento. Que me parece que está bien, que cumple un rol, que es una herramienta más, pero muchas veces esos libros no tienen una calidad literaria como maravillosa, digamos, no son libros como de una gran calidad, sino que tienen más bien un sentido como de autoayuda infantil, digamos. Que no digo que sea malo, pero sí me parece que también hay otras formas en el fondo, como muchas veces, no sé, incluso los cuentos clásicos yo creo que son un súper buen lugar para comenzar y que tenemos un problema, creo yo, como con intentar dulcificar el cuento clásico al punto de que como que olvidamos de qué trata la historia finalmente. No sé, ponte tú los 3 chanchitos, que finalmente el lobo termina, en vez de intentar comerse a los chanchitos, el último cuento que escuché, que era una versión dulcificada, así como que el lobo tenía hambre porque su bosque había sido deforestado, entonces finalmente el lobo como que lo que quería no era comerse a los chanchitos, sino que como que estaba hambriento y como no lo pescaban, entonces por eso el lobo iba a la casa, y era todo un rollo así como, finalmente para intentar sacarle como lo sanguinario del cuento, que era que el lobo intentaba comerse a los chanchos. Entonces a mí me parece que los cuentos clásicos son un súper buen lugar para comenzar y para, entre comillas, trabajar las emociones, pero desde otro aspecto, como desde
no directamente, no tan evidente. No sé si los niños necesitan saber clasificar sus emociones. Esto es la calma, el color azul se relaciona. Sí. Leí hace poco un artículo de Ana Garralón, que no sé si la conocen, que es una crítica y ella ha trabajado muchísimos años con literatura infantil. Tiene un blog que se llama Ana Tarambana. Y ella hace pocos días hizo un artículo que hablaba precisamente de eso, del como el problema que ella ve con el monstruo de colores y todo el rollo. Y ella mencionaba lo mismo, porque a ella le parecía peligroso como que estamos haciendo una especie como que le quitamos simbolismo a la literatura. Entonces, en el fondo, como que empezamos a hacer que sea todo tan literal en el ámbito literario, que como que damos por sentado que si los niños ven en un libro que hay un personaje, no sé, ponte tú Hansel y Gretel, que el padre, en este caso el papá, abandona a los niños, como que damos por sentado que los niños van a hacer eso cuando sean grandes, como que intentamos no exponerlos a eso, como para que no imiten ese modelo. Cuando en realidad no es ese el sentido de la literatura, pues hay una reflexión que como que nos estamos saltando esa reflexión, como esa riqueza que en el fondo entrega lo que podríamos llamar buena literatura, entre comillas, digamos. Tampoco me gusta como esto es bueno, esto es malo, pero sí creo que es importante eso. Que lea mucho, yo creo. Sí. Sí. Que los conozcan. Que los conozcan, que sean profes que leen, que les gusta, que les apasiona leer, que cuando ven un libro nuevo digan, como que se maravillen con el libro también. El amor a los libros finalmente se transmite con el amor que uno siente a los libros. Entonces es muy difícil que exista un grupo de niños a los que no les guste leer cuando el profesor o la profesora están muy entusiasmados con la lectura y no es una tarea como obligatoria, digamos. Yo creo que tenemos que repensar el plan lector y esa es una tarea que yo creo que todos tenemos, como que nos tenemos que hacer cargo en el fondo. Yo como profe de media lo veo como desde mi ámbito, creo que es súper importante. Los niños llegan a la media con desencanto de la lectura, les carga leer. Niños que a los 6 años amaban leer o que no sé, a los 8 años les encantan los libros y llegan a los 16 años odiando la lectura. Y yo creo que lamentablemente los profes tenemos mucha responsabilidad en eso, como de repente dar libros que son súper difíciles, pero aparte como que no apoyamos en nada la lectura y después hacemos una prueba que es como un quiz así, ¿cómo se llamaba el hermano del... me da culpa mío, por ejemplo, haber evaluado la Ilíada, me acuerdo, en primero medio, en segundo medio, y las preguntas eran así como... yo creyendo que lo estaba haciendo bien, desde mi formación, desde lo que yo había visto, desde lo que yo recibí. ¿Cómo se llama el hermano de Agamenón que había ido a la batalla? No sé, todas las preguntas eran, yo decía, ahora, lo veo yo desde ahora que me estoy formando en esto y todo, qué mal, ¿cachai? ¿Cuántos niños quizá que les gustaba leer o que lo leyeron y dijeron, oh, qué fantástico libro, no sé? Pasó que había muchos niños que me decían, me gustó el libro, pero después de la prueba odié el libro. Y eso yo creo que no podemos seguir haciéndolo en el fondo. Creo que hay que leer y hay que seguir leyendo y material en las bibliotecas CRA hay muchísimo y sobre todo como de cómo incentivar la lectura, muchos manuales sobre leer en voz alta, que es súper importante, seguir leyéndolo a los niños incluso cuando ya están grandes. Leamos capítulos juntos de los libros, reflexionemos sobre lo que estamos leyendo. Yo creo que si no estamos haciendo esa pega, que es como la de mediar la lectura finalmente, y como dejar la lectura así abierta, simplemente como ya en el verano se leen esto y cuando lleguen en marzo hago una prueba de lo que ustedes leyeran, yo creo que no va a seguir pasando lo mismo. Vamos a seguir teniendo niños desencantados con la lectura cuando la lectura es tan importante.